Qué alegría saludarte. Que Dios te conceda sabiduría para entender los símbolos del libro de Daniel. La lección para hoy titula Los símbolos del carnero y el macho cabrío en Daniel 8. El capítulo 8 del libro de Daniel presenta una visión paralela al sueño que tuvo el rey Nabucodonosor en Daniel el capítulo 2 y la visión de las 4 bestias y el cuerno pequeño de Daniel el capítulo 7. Esta es otra visión del surgimiento y la caída de los imperios mundiales, aunque con símbolos diferentes. A diferencia de las visiones de Daniel 2, que comienza con la cabeza de oro que representa Babilonia, y Daniel capítulo 7, que comienza con el león con alas, que representa al mismo imperio de Babilonia, la visión de Daniel 8 omite a Babilonia y comienza con Medo-Persia, porque en ese entonces Babilonia estaba en decadencia, bajo el gobierno de Belsasar, y los persas estaban a punto de reemplazar a Babilonia como la primera potencia mundial. Un hecho importante a destacar es que Daniel 7 aclara aspectos de Daniel el capítulo 2, y Daniel 8 aclara aspectos de Daniel el capítulo 7. Hay un propósito especial en esta visión, y es brindar aclaraciones sobre el juicio al que se hace referencia en Daniel 7. Este simbolismo que aparece en Daniel 8 está directamente relacionado con el santuario de Dios y su purificación. Incluso los animales que aparecen en Daniel 8, un carnero y un macho cabrío, representando a los imperios, son animales que se usaban comúnmente en los oficios religiosos de purificación de pecados en el santuario celestial, pero solamente aparecen juntos como sacrificio en el día del Yom Kippur o el día de la expiación. Era el día anual de la purificación de todos los pecados de Israel, el cual se explica con detalle en Levítico 16, y que de paso hasta el día de hoy el pueblo judío celebra como fiesta nacional. Así que mientras Daniel 7 muestra al tribunal celestial y a uno como hijo de hombre que recibe el reino, Daniel 8 muestra la purificación del santuario celestial. Dicho de otra manera, la escena del juicio de Daniel 7 se corresponde con la purificación del santuario celestial representada en Daniel 8. Así que vamos a entrar a analizar los primeros versículos de Daniel el capítulo 8 y a ir haciendo las aclaraciones en la medida que avancemos. Vamos con el versículo 1. En el año tercero del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido antes. Vale la pena aclarar que este es el último año del gobierno de Belsasar. Y ahora Daniel tiene una visión 2 años después de haber tenido la primera visión de Daniel el capítulo 7. Esta visión es dada al profeta de parte de Dios por el año 548 al 547 a.C. Y dice el versículo 2, miraba yo en la visión, y en ella yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elán. En la visión, pues me veía junto al río Ulai. Hasta aquí el versículo 2. Ahora vamos a entrar al primer símbolo trascendental e importante de esta visión de Daniel el capítulo 8, el carnero. Vamos al versículo 3. Alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el otro más alto creció después. Comencemos a definir qué es lo que nos está diciendo esta visión. Si ustedes van al versículo 20, van a encontrar que el ángel le muestra y le aclara a Daniel qué representa este carnero. Dice el versículo 20, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Media y Persia eran 2 naciones que se habían confederado para poder ahora formar un imperio poderoso y poder conquistar a Babilonia. Pero dice el versículo 3 que un cuerno era más alto que el otro. Aunque surgió más tarde que Media, Persia llegó a ser el poder dominante cuando Ciro derrotó a Astiages de Media en el año 553 o 550 a.C. Sin embargo, los medos no eran tratados como inferiores o como una nación subyugada, sino más bien como esa nación que trabajaba y peleaba al lado de los persas.
Así que aquí tenemos la razón por la cual un cuerno es más alto que el otro, y el que era más pequeño creció y se hizo más grande. Ahora leamos el versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Hasta aquí el versículo 4. Al poniente significa al occidente, donde se pone el sol, al norte y al sur. Las tres direcciones que aquí se describen muy probablemente señalan literalmente las tres más importantes conquistas de esta potencia mundial de Medo-Persia. Ciro conquistó por el occidente a Lidia en el 547 a.C. y a Babilonia en el 439 a.C. Cambises extendió las conquistas por el sur hasta Egipto y Nubia en el 525 a.C. Darío Histaspes fue hacia el norte contra los escitas en el 513 a.C. Entonces el imperio medo-persa abarcaba mucho más territorio que el imperio de Babilonia. Tanto éxito tuvieron los ejércitos persas que en días de Asuero, tal como lo registra el libro de Esther, el capítulo 1, el versículo 1, el imperio se extendía desde la India hasta Etiopía, las extremidades oriental y meridional del mundo entonces conocido. Un título muy frecuente que se usaba para el monarca persa era Rey de Reyes o el Rey de los Países. Así que aquí está clara la definición de este primer símbolo, el carnero. Vamos a entrar ahora al segundo símbolo importante de este capítulo 8, el macho cabrío. Dice el versículo 5. Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. La explicación de esto la da el ángel al profeta Daniel en el versículo 21 del mismo capítulo. Y le dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Aunque la visión se recibe en tiempo de Babilonia, Dios le está diciendo, mostrándole el futuro a Daniel. Después de Babilonia viene el imperio medo-persa, y después del imperio medo-persa viene el imperio griego. Este imperio que fue liderado por Alejandro Magno y venía del poniente, como dice el texto. La profecía se cumple de una manera asombrosa y extraordinaria. Del occidente, Grecia quedaba al occidente del imperio persa. También dice el versículo, sin tocar tierra. Esta es una descripción de gran rapidez, representa adecuadamente la asombrosa velocidad de las conquistas de Alejandro Magno, que también son representadas en Daniel el capítulo 7 con un leopardo con alas. Ahora imaginen ustedes cuán rápido es un leopardo que puede correr a 80 kilómetros por hora, si además de eso tiene alas, como lo muestra el capítulo 7. Y por un momento, pues miremos ahora un macho cabrío que no va corriendo sobre sus patas, sino que va volando a gran velocidad. Antes que Alejandro no se puede hacer referencia al rey primero de Grecia. En el año 336 a.C., Alejandro heredó el trono de Macedonia, un estado semigriego en la frontera del norte de Grecia. El padre de Alejandro, Filipo, ya había unido bajo su dominio a la mayoría de las ciudades-estado de Grecia, por allá por el año 338 a.C., para intentar consolidar un imperio. Pero fue precisamente su hijo Alejandro quien logró este cometido. Y después de haber restablecido el orden en su propio reino, se lanzó a la tarea de conquistar al imperio persa. Así que en el año 334, Alejandro entró en el territorio de los persas con 35,000 hombres. La campaña fue de triunfo tras triunfo, victoria tras victoria. Después entró en Egipto, virtualmente sin oposición, y en el año 331 fundó la ciudad de Alejandría. Se declaró a sí mismo sucesor de los faraones, y sus tropas llegaron a aclamarlo como un dios. En el mismo año, dirigió sus ejércitos hacia Mesopotamia, el corazón del imperio persa. Las fabulosas riquezas del mayor imperio mundial ahora estaban a disposición de un rey y un general extremadamente joven. Con tan solo 25 años de edad, ya era prácticamente el líder, el rey de este naciente imperio griego.
Después de una organización preliminar de su imperio, Alejandro prosiguió sus conquistas hacia el norte y hacia el oeste. Por el año 329, 2 años más tarde, invadió la parte noreste de la India. En el 323 a.C. estableció su capital en Babilonia, ciudad que aún conservaba recuerdos de esa gloria del tiempo del rey Nabucodonosor. Y en el mismo año, después de excederse en la bebida, Alejandro cayó enfermo y murió de la famosa fiebre de los pantanos, que algunos creen que es la misma malaria o paludismo. Ahora sigue diciendo el versículo 6. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que ya había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi llegar junto al carnero, lo levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente. Lo derribó, por tanto a tierra lo pisoteó, y no hubo quien librara de su poder al carnero. Hasta aquí el versículo 6. Esto muestra con absoluta claridad la forma asombrosa como fue destruido el imperio medo-persa, por ahora el macho cabrío, que era el imperio griego. Versículo 8. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Expliquemos este versículo 8. Estando en su mayor fuerza, esa parte del versículo pues nos deja ver que la profecía predijo que Alejandro caería cuando su imperio estuviera en el apogeo de su poder. Y esto se cumple al pie de la letra. Cuando Alejandro Magno muere en Babilonia, en junio del año 323, a sus 33 años de edad, aún en la flor de su vida, el gran caudillo ahora deja el imperio cuando está en su mayor fuerza. A continuación, el mismo versículo 8 sigue diciendo que de aquel cuerno que fue quebrado, cuando estaba en su mayor fuerza, salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Estos 4 cuernos hacen referencia a los 4 reinos macedónicos o helenísticos en que se dividió el imperio de Alejandro, que se extendieron a los 4 puntos cardinales, y su reino se divide entre sus 4 generales: Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Notemos entonces cómo también se describe con absoluta claridad este segundo símbolo de Daniel, el capítulo 8. Un aspecto final que quiero destacar de este capítulo es que a partir del capítulo 8 de Daniel hasta el final del libro se vuelve a usar el idioma hebreo. Desde el capítulo 2, el versículo 4, solo se había estado usando el arameo hasta el capítulo 7. Pareciera que toda esta porción en arameo, el profeta Daniel quería que fuera conocida por todos los babilónicos y los medopersas, era el idioma de la época. Pero el capítulo 8 es dirigido al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, los que podían entender el idioma hebreo. Y de paso, para ellos era más fácil entender esta visión de Daniel 8, que tenía relación directa con el santuario terrenal. Ese santuario que Dios le dijo a Moisés que construyera en el desierto. Es el santuario donde Dios se manifestaría para mostrar que estaba con su pueblo, y donde se desarrollaban estas escenas de purificación de los pecados. Lo que nos está mostrando Daniel 8 es un anticipo a las cosas que estaban por venir. Después de estas grandes potencias, el santuario de Dios sería purificado. Aún nos faltan símbolos importantes por estudiar y lo veremos en las siguientes lecciones. Pero esta visión profética hasta aquí nos muestra por lo menos 2 aspectos. Número 1, Dios tiene el control de la historia, porque aquí describe con exactitud el nombre de las naciones que precederían a Babilonia. Es que cuando las profecías bíblicas se dan, son dadas con absoluta claridad, con precisión extraordinaria, con fechas extraordinarias y su cumplimiento extraordinario. Y número 2, así como en el día del Yom Kippur o el día de la expiación, debían realizarse sacrificios de animales para iniciar el proceso de purificación del santuario. De la misma manera, antes de iniciar el juicio de Dios en el cielo, deben ser sacrificados imperios para dar paso al verdadero reino, el reino que durará para siempre. Aquel reino que el mismo Jesús dice, por el cual debemos pedir en el Padre nuestro: Señor, venga tu reino. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te ayude a prepararte para formar parte del reino de Dios. Dios te acompañe.